Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Hoy repasaremos la lección número 6 para el 6 de febrero del 2021. Su título: Jugar a ser Dios. Ay, Omar, yo creo que todos en la infancia hemos jugado a ser superhéroes, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Pero aquí, jugar a ser Dios. Este es un tema muy difícil y es un tema que es una parte importantísima de las profecías. En Isaías y en el libro de Daniel encontramos que un poder iba a tomar el lugar de Dios. ¡Wow! ¿Ya? Tremendo. Y vemos nosotros que el versículo de esta semana dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Qué hermoso, porque este grito triunfante, se podría decir, este canto alegre brotará de los labios de los santos esparcidos cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Las fervientes plegarias suplicando liberación se transformarán en himnos de alabanza en ese día glorioso, después de la aparición de muchos falsos cristos y de la obra maestra del engaño satánico en que el maligno personificará a Jesús. Los santos finalmente reconocerán con júbilo a aquel a quien han esperado pacientemente por tanto tiempo. Esta semana analizaremos el origen de dos terribles males: el orgullo y por supuesto la altivez. Los dos verdaderos pecados originales que son características del enemigo de Dios. Me refiero a Satanás. Cuenta la historia que el ex boxeador de peso pesado James "The Quick" Tillis fue un vaquero de Oklahoma que luchó en Chicago a principios de la década de 1980. Al recordar su primer día en Chicago, la ciudad de los vientos contó que se bajó del autobús con dos maletas grandes en el centro de Chicago y se detuvo frente a la torre de Sears. Dejó sus maletas en la calzada, miró arriba hacia la torre y se dijo a sí mismo con orgullo: voy a conquistar Chicago. Cuando miró hacia abajo, las maletas ya no estaban. Se las habían robado. Y él, que tan orgulloso y altivo se sentía, ahora sin maletas. Así es. El pecado del orgullo fue el que nació en el corazón de Lucifer. Qué triste. Un ángel poderoso en el cielo. Decidió jugar a ser Dios y causó su caída y autoestimarse y gloriarse, él como lo hizo este boxeador. ¿No es cierto? Así ocurrió, como lo describe la palabra de Dios, la Biblia. Y veamos en la parte del domingo 31 de enero que expone la condenación sobre las naciones. Los capítulos 13 al 23 de Isaías contienen ciertas predicciones de juicio contra varias naciones, ¿no es cierto? Esta profecía fue dada en el año 716-715 antes de Cristo. Esto revela algo impresionante, porque ya habían sido conquistadas Samaria y Damasco. Interesante. Después de presentar una serie de mensajes contra Jerusalén y contra Judá, Isaías ahora se dirige a las naciones vecinas y comienza con Babilonia. Durante el período patriarcal, Babilonia había sido el gran poder del cercano oriente. Pero unos 800 años antes de Isaías, Babilonia había sido eclipsada por otras naciones como Egipto, Asiria,
y el poderío hitita que se destacaron en el panorama del cercano oriente. Es cierto, pero aunque en tiempos de Isaías Babilonia era un reino vasallo del imperio asirio, estaba comenzando a recuperar el poder que había perdido. Y un siglo después sería de nuevo la nación principal de Asia Occidental. En el 729 al 728 a.C., Tiglat-Pileser III de Asiria se convirtió en rey de Babilonia y adoptó el nombre de Pulu. Consecuentemente, otros reyes asirios volvieron a tomar a Babilonia varias veces. Sin embargo, con el tiempo Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, así como Estados Unidos, Rusia, China. Cierto. Dotada de un legado cultural, religioso y político, Babilonia destruiría el reino de Judá. Tristemente, sí, de verdad, nosotros que hemos viajado por aquellas tierras, cuánta tristeza da lo que tenía el pueblo de Dios y lo que perdió. Es cierto. Pero Dios estaba a punto de dar la señal para la destrucción de Babilonia. Yo me imagino lo que habrá sido eso. Él dirigió de tal manera los asuntos de las naciones que un estado tras otro se levantó contra la arrogante e impía ciudad, hasta que finalmente fue totalmente destruida. Una bandera colocada sobre un monte sería vista claramente de acuerdo a Isaías capítulo 13, versículo 2. Increíble. Eso constituiría la señal divina de la destrucción de Babilonia. Wow, tremendo. Es increíble cómo fue atacada Babilonia, cómo fue derrocada y cómo en diferentes o sucesivas invasiones cada vez esa gloriosa Babilonia de Nabucodonosor fue desapareciendo. Increíble. Es muy fuerte el lenguaje de Isaías capítulo 13 en cuanto a esa destrucción. Más que seguro, hubieron inocentes que también sufrieron. Entonces, ¿cómo entendemos esta forma de actuar de Dios? ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de la ira de Dios contra el pecado y el mal? Debemos recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, sanó, prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran. Miremoslo desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo, al cargar los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecadores de esa nación. Es interesante, Messi, que los pecadores de esa nación no entendían claramente lo que el rol, la labor del Mesías iba a ser. Lo rechazaron, lo maltrataron, pero tenían pruebas tangibles. Delante de ellos tenían las pruebas. Él los sanaba, los alimentaba, les daba consejería. Todo gratuitamente. Él no estaba pidiendo nada en retorno. Si yo tuviese los poderes que Cristo manifestó para ayudar a otros, sería múltiple millonario. ¿Por qué? Porque entonces sería un falso maestro tratando de sacar ventaja. Simón el mago trató, pero Cristo lo hizo por amor, por la necesidad de la humanidad. El hecho es, Omar, de que sí, en el pueblo escogido de Dios estaban todas estas personas que no tenían excusa alguna. Oh, sí. Pero esta lección también está hablando de la destrucción de las naciones vecinas. Y el hecho de que allí, en esas naciones vecinas, también habían personas inocentes. Ahora, Dios no estaba enfatizando, los voy a destruir y por lo que le hicieron a ustedes, los voy a hacer así, los voy a aplastar. Él no da énfasis en, vamos a decir, ay, qué rica es la venganza.
sino Él también se compadece por esas personas que son inocentes. Sí, claro. En realidad yo lo pienso así, Omar. Cuando esas personas malvadas de las naciones circunvecinas de Judá, en este caso Babilonia, esas personas malvadas no pensaron ni quisieron entender las consecuencias que iban a acarrear a otras personas que quizá eran inocentes allí. Y así es el pecado. Cuando uno peca, no solamente se daña a sí mismo, sino los que te rodean. Claro, todos sufren. Hay preguntas que no la podemos contestar. Cierto. Porque son un misterio. Por ejemplo, Jericó, cuando Dios mandó que se destruya todo, mujeres, niños, animales, todo, y las paredes cayeron sobre la ciudad. Difícil de entender. Es difícil de entender, pero la ramera, Rahab, fue salva, pero con su familia, y tal vez su familia era extensa. O sea que había un remanente. Nos estaba dando una prefiguración de lo que va a ser al final. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Será que Dios había estudiado el corazón de cada uno de los habitantes de Jericó? Y Él sabía que ninguno de ellos se habían arrepentido o se arrepentirían. No podemos entrar en esa onda. Entonces, de la misma manera, Él conocía a cada habitante de Babilonia en aquel tiempo, la gran ciudad de Babilonia. Ahora yo te voy a decir algo. Tú crees, Nesí, de que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y los judíos que se fueron llevados a Babilonia no predicaron el evangelio y que no hubieron prosélitos yo estoy segura que en esa ciudad? Claro que sí. Uh-huh. Todos esos misterios no lo podemos saber. Pero bueno. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en el sacrificio de Cristo Jesús, porque allí tenemos entonces la esencia de lo que es el plan de salvación. Nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué murieron tantas personas que no tenían culpa? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta pobreza? Pensemos más bien en el plan más grande, en el ámbito del sufrimiento de Cristo Jesús, estudiar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso nos ayuda a nosotros a entender estas preguntas difíciles, no cabalmente, porque en nuestra mente finita como seres humanos no podemos captar la real razón por la cual Dios permitió que eso sucediera. Fíjate, Nesí, una persona que visitamos en una de las ciudades más importantes de Norteamérica, esta señora vino a nosotros, una señora inocente que amaba a su esposo, que ama a sus hijos, su hogar, todo. Pero él decidió tener sus escapaditas, Nesí. Sus escapaditas por aquí y por allá, y la esposa nunca lo supo, hasta que un día le tocó a ella ir al hospital y hacer el chequeo o ser revisada, el examen general anual que se hace al año. Y cuando le hacen el examen, encuentran que ella fue contagiada de el virus del SIDA. Y ella estaba en una etapa mayor porque se estaba enfermando mucho, y lo confronta al esposo, y él enojado, que yo nunca te fallé, que yo nunca te hice esto. Bueno, si yo tengo el SIDA, tú te vas a revisar. Y dicho y hecho, él se revisa, y él era el que había contagiado a su esposa. Ahora, fíjate, me acuerdo de eso. Fíjate, qué triste, qué triste. Él terminó confesando. Se terminaron bautizando. Yo fui a orar por ellos, fueron ungidos, pero él murió. Luego la esposa murió y sus dos hijos quedaron sin papá y sin mamá,
Ya llegaron a ser adolescentes en el tiempo que ellos murieron, pero en sí, ¿cómo queda esos dos niños? Claro. Son inocentes. Pero ahí está. Y entonces ahí el mundo culpa, ¿ves? Dios les hizo pagar, Dios los castigó y los niños inocentes pagaron también. Y ahí entran los ateos, ahí entran los evolucionistas, ahí entran no sabiendo de que Dios tiene, en el momento que entró el pecado, Él tiene que dejar que el curso de los eventos se cumplan. Entonces no es un Dios de amor. Las consecuencias del pecado tienen que estar ahí. Tiene, hasta que no sea destruido el factor principal, que es Satanás y sus secuaces, Él tiene que dejar, y ese es el gran misterio de la iniquidad. ¿Por qué pagan los inocentes por los justos, por los malvados? Ese es el misterio que nos habla Pablo, que grande es el misterio de la impiedad, la palabra caquía en el griego, que es de la maldad. Y entonces aquí viene el asunto. Vienen los escépticos, vienen los que no quieren saber nada de Dios y que dudan, el amor de Dios. Cuestionan si Dios existe, por qué permite estas cosas. Y entonces lo que no saben, que en el misterio de la iniquidad, es que cuando empezó el factor pecado en la tierra y en el cielo por medio de Satanás y sus secuaces, en ese momento tuvo que empezar algo desconocido para el universo que no había pecado, que había que dejar que el curso de ese cortocircuito siguiera, para comprobar que ese gobierno que Lucifer decía que era utópico y era lo mejor y que podía sustituir el gobierno de Dios y sus leyes, que era mentira. Era mentira. Y entonces las consecuencias siguen. Así es. Ahora, esos inocentes que sufren por culpa de los malvados van a tener la recompensa en el día final. Así que no te preocupes, por lo menos tenemos esa seguridad. Tremenda esta lección. En realidad pasaremos al estudio del día lunes. Pero antes tomaremos una corta pausa. Volveremos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección de la escuela sabática. Omar, habíamos terminado la última parte preguntándonos por qué Dios permite tantas cosas feas que ocurran a los inocentes. Pero sí, yo quería terminarlo. Y ahora déjame concluir ese concepto. Quiero que me escuches, estimado amigo. Hablamos de los inocentes que están sufriendo, como este caso de los dos padres con SIDA, y entonces tuvo que perder la vida la esposa, que era inocente, y los hijos quedar huérfanos. Pues yo te estoy diciendo algo, estimado. ¿No fue inocente Cristo Jesús y tuvo que morir por ti y por mí en la cruz del Calvario? No es solamente los inocentes humanos. También están los inocentes que radican en el cielo. Por ejemplo, el Hijo de Dios dio su vida inocentemente. Él también sufrió sin culpa. Dios también sufre. No es solamente los inocentes que mueren en una explosión de una bomba. No, Dios también sufre en todo este proceso, porque el Padre tuvo que entregar a su único Hijo. ¿Y qué padre no sufre cuando ve al hijo muriendo en el lecho en un hospital por un accidente o por una sobredosis de droga? Ahora, sí, también los ángeles sufren. ¿Te imaginas? Los ángeles vienen a notar las acciones y tienen que ir y pasar por los prostíbulos. Tienen que ir y pasar por los lugares a donde se están inyectando la heroína y viendo el despilfarro de un joven que está todo infectado sus brazos. Estimados, los ángeles, hay un libro que habla del ministerio de los ángeles que menciona
de que los ángeles cada día vuelven llorando, llevando los hechos, las planificaciones que hacen los gobiernos de atacar, de lanzar una bomba bacteriológica, de los planes de engaño a las masas. ¿Ustedes creen que ellos no sufren también y son inocentes? ¿Ustedes creen que ellos no quisieran quedarse en el cielo en vez de estar viniendo aquí a perder su tiempo por los rebeldes de nosotros los seres humanos? Es cierto, Omar, es cierto. Pero sí, dejemos esto. Pasemos a la lección del lunes. Bueno, ¿cómo se titula? La lección del lunes para el 1 de febrero se titula La última gran ciudad de Babilonia. En el año 626 a.C., el caldeo Nabopolassar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de la misma. Y allí inició la dinastía neobabilónica y participó junto con Media de la derrota de Asiria. Su hijo, Nabucodonosor II, fue el rey que conquistó y exilió a Judá. Babilonia llegó a ser el orgullo del mundo por su belleza arquitectónica. También fue un centro educativo, administrativo y cultural, pero su orgullo y decadencia moral la llevó a la ruina. En Isaías capítulo 13, versículo 19, presenciamos lo que acontecería a ese presuntuoso poder. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. El día de Jehová es la ocasión cuando concluye históricamente el tiempo de gracia de una nación o de una ciudad. Finalmente será el momento cuando se sellará eternamente el destino de todos los hombres. Mientras sea día de salvación y los hombres y las naciones están libres de ejercer esa facultad que Dios les dio para elegir entre el bien y el mal. Pero cuando llegue el día de Jehová, es diferente. La voluntad de Dios será suprema. Así es. Pues ya no se verá limitada por el ejercicio de la voluntad humana, Nesí. Claro que no. Será el momento, el climático que esperábamos. Jeremías conoció a Babilonia en el apogeo de su poder y también predijo que su destrucción sería como la de Sodoma y Gomorra. Y tú sabes lo que fue eso. Sí, claro. Su asolamiento sería absoluto. Nunca más sería reconstruida. Y fíjate algo, Nesí. Saddam Hussein trató de hacerlo para proyectar la imagen del poderío de él, porque él quería volver a llegar a ser rey, que lo eligieran como rey, no presidente de la nación. Y él quiso reconstruir la ciudad de Babilonia de este lado del Éufrates. Tremendo. Pero cada vez que trataba, algo pasaba con las máquinas, muertes de los constructores, exactamente como Jeremías venía diciéndole así. Claro, como Isaías en realidad lo explicó claramente, también. ¿no es cierto? Babilonia iba a ser destruida. Hollada. Ahora, me imagino a alguien que vivía en Babilonia, en el apogeo de su gloria, y de repente leyese estas palabras de Isaías capítulo 13. ¡Ja! Creo que le habrían sonado ridículas, imposibles tal vez. Pero de acuerdo a Apocalipsis 18:21, la Babilonia simbólica sufrirá igual suerte al fin del mundo. Omar, no debemos nosotros caer en el error de descartar esa profecía considerándola imposible. Pero nota algo, Nesí, que la Babilonia simbólica, que es también real, es un sistema, porque la bestia es el poder civil. La ramera es la iglesia que se sienta sobre el poder civil, claro, sobre muchas aguas. Quien domina esa iglesia es el hombre de pecado. Y encontramos nosotros, fíjate, esto es algo increíble, esa Babilonia va a ser completamente
completamente destruida, y también la imagen de la bestia, la imagen de ese poderío, que es este gran país que va a formar con su protestantismo republicano, va a formar una imagen de esa bestia, la primer bestia. Y es interesante que se predice la misma destrucción de la Babilonia literal, se predice sobre ese poder que ha sido en los últimos decenas de años o siglo, el último siglo, el gran poder de la tierra. Wow. Me refiero a Estados Unidos de América. No soy yo, lo dice la Biblia. Claro que la sí. realidad fue que mientras aún vivía Isaías, la ciudad de Babilonia fue destruida por Sennacherib, pero luego fue reconstruida por Esarhadón, su hijo. Bueno, un hijo que planeó con sus hermanos cuando regresara Sennacherib a la capital, a Nínive, de matar a su propio padre. Más tarde, cuando Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia, la convirtió en una de las ciudades más hermosas de la antigüedad. Los medo-persas no destruyeron esta ciudad cuando la conquistaron en el año 539 a.C., sino que la hicieron su capital, esplendorosa. Darío I fue el que quedó ahí como corregente, pero Ciro era el mero rey de todo el imperio medo-persa. Medio siglo más tarde, cuando la ciudad se rebeló, Jerjes la destruyó en parte. Porque tenía miedo al dios de los babilonios, el dios Marduk. Entonces fueron varias. Fueron secuencias de la destrucción. Interesante. Después de eso, nunca fue completamente reconstruida. Pasó a ser una capital de Alejandro el Magno, cuando él la tomó en el año 331 a.C. Por lo tanto, la profecía de Isaías no se cumplió sino varios siglos después de su muerte. Wow. Cuando Babilonia fue finalmente destruida, quedó totalmente abandonada, pero el profeta dice que será morada de chacales, de hurones, wow, de ciertos pájaros que solamente se encuentran allá, en un estilo como quedaría encantada. Wow. No creemos en esas cosas. Deuteronomio 18 nos explica que son engaños satánicos. Claro. Pero cuando Dios maldice un sitio, cuidado, porque cuando Dios bendijo la zarza y dijo, quita tus sandalias porque tus pies tienen que estar descalzos delante de mí, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. O sea que cuando santifica, lo santifica. Cuando da la maldición, maldiciona ese lugar. Tremendo. La lección del martes 2 de febrero se titula Caída del Rey Encumbrado. El autor y teólogo de la lección comienza comentando lo siguiente, que en respuesta a la caída de Babilonia, que libera al pueblo de Dios, Isaías 14, 4 al 23 pronuncia una ironía figurada contra el rey de Babilonia. Esta es poética. No pretende ser literal, obviamente, ya que retrata a reyes muertos que reciben a su nuevo colega en el reino de la muerte, donde los gusanos y las larvas con su cama son su cama. Esta es simplemente la forma dramática del Señor de decir al rey altivo que será humillado, como otros orgullosos monarcas antes que él. No es un comentario sobre el estado de los muertos, esto lo tengamos en claro. Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia, pero Isaías hace una comparación entre el rey babilónico y Lucifer, ¿no es cierto, Omar? Esta es la parte que me fascina, este capítulo, porque habla y nos da detalles cómo ocurrió la caída en la gran batalla allá en el cielo, que Apocalipsis 12 nos habla. Sí, aquí están los detalles, aquí está la esencia del origen del mal. Así es. Entonces, veamos nosotros el capítulo 14, del versículo 12 al 14, son relevantes y dicen lo siguiente.
¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, o el Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La descripción va más allá de la que de un monarca terrenal. Es cierto. Escucha esto. Esto describe a Lucifer, el antojo, el deseo ser igual que Dios, y proponer al resto de los ángeles de que él tenía un gobierno mejor. Ahí empezó la primer política que se conoce. La ciencia de la política comenzó en ese entonces. Ahí Lucifer quiso y la gran mayoría votaran. de los políticos siguen el patrón de Lucifer. Es cierto. Entonces, interesante. Esto nos lleva a enfocarnos en el orgulloso potentado que estuvo en el jardín del Edén, un querubín ungido. Wow. Protector del santo monte de Dios, perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló pecado en él, expulsado por Dios, y quien finalmente será destruido con fuego. Y esto lo encontramos, esa sentencia final, la encontramos en Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 18. Pero sí, aquí encontramos que se compara estos reyes soberbios a la soberbia inicial, diciéndonos directamente e indirectamente que los reyes y magnates de la tierra tienen una soberbia heredada del gran soberbio y el padre de la mentira, Juan 8:44. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Qué descripción tan nítida. Ahora, en hebreo, la frase Helel ben Shahar, el que brilla, hijo de la mañana. Cuando se aplican a Satanás estos nombres, Helel, Geosforos, Lucifer, etc., indican la excelsa posición que él una vez ocupó en el cielo junto a Cristo. Y también insinúan que todavía él es rival de Cristo. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída. Pensar que después de Cristo, él era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre toda la hueste angelical. Ese mismo poder simbolizaba a Babilonia, que fue cortada entre las naciones. Aquí es a donde vemos la comparación entre Babilonia y Lucifer. Yo te voy a decir algo. Es tan increíble esta historia que podemos pasar toda una vida estudiando y nos lleva de una pregunta a la otra, de una a la otra. ¿Cómo en un lugar tan perfecto pudo haber un cortocircuito? La posibilidad de errar existió en la eternidad pasada, porque si no, entonces Dios no nos creó con libre albedrío, el derecho de elegir entre dos opuestos. Y si existió en la eternidad pasada la posibilidad de desobedecer, entonces de por sí es un Dios. Cierto. No digamos eso. Pero sabremos todas las respuestas cuando lleguemos a la patria celestial. A través de la eternidad vamos a ir comprendiendo cómo ocurrió ese cortocircuito. Dios en su sabiduría mezclaba eventos del pasado, como vemos aquí en Isaías, capítulo 14, con aplicación al presente y al futuro. Por ejemplo, Lucifer, al igual que Babilonia, tuvo el deseo de exaltarse a sí mismo. Cierto. ¿Por qué crees, Nesí, que Dios utilizó de allí en adelante la ciudad de Babilonia en todas las profecías del tiempo del fin? Por ejemplo, hasta el propio apóstol Pedro, refiriéndose de Roma, la capital del imperio romano, lo llama los que viven en la iglesia de Babilonia. Babilonia no existía en el tiempo de Pedro. Se estaba refiriendo a Roma.
siempre para mostrar la caída de algo se menciona a Babilonia como Babilonia. Sí. Entonces, porque era un símbolo de un sistema adulterado. Lucifer aspiraba a colocar su trono en el monte de la congregación. ¿Dónde? En el norte. Pero el Señor lo arrojó del monte de Dios. El rey de Babilonia era pagano, y en la mitología pagana los dioses se congregaban en un alto monte, generalmente donde decidían los asuntos de la tierra. ¿Y dónde estaba situado? En el norte. Los egipcios, los sumerios, los acadios, los hititas, grandes civilizaciones ponían al dios más poderoso sentado a los lados del aquilón. El rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales. Ahora, como rey de la Babilonia simbólica, Satanás también aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, o sea, en sí, él quería gobernar el universo de Dios. Imagínate si lo que estamos viendo aquí en la tierra ahora se hubiera propagado en todo el universo. Nota que Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, no solamente en este mundo, sino en todos los otros mundos. Claro que hay una cita increíble que fue a visitar los otros mundos, y ahí se encontraba el gran patriarca Enoc. Y lo que más le cautivó a esta autora era ver el árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando ella preguntó, ¿ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal? Pero dijo que ninguno de esos lugares habían pecado. Claro que no, claro que solamente nosotros, los que nos creemos la divina pomada. Es que en realidad Satanás tiene una imaginación súper orgullosa. Él dijo con prepotencia, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, según Ezequiel 28:2. Y en Apocalipsis 12 explica que él fue expulsado del cielo, que engaña al mundo entero. Pero Dios nos asegura, Omar, que su muerte demostrará que él no es un Dios. A diferencia de Dios, Satanás perecerá en medio de un mar de fuego. Así lo explica Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 20, versículo 10. Para nunca más atormentar al universo. En realidad, esto es fascinante, pero continuaremos con el estudio de esta poderosa lección. Pero antes, tomaremos una corta pausa. Volvemos enseguida, no te vayas. Gracias por acompañarnos. Estamos repasando la lección de la escuela sabática para el día miércoles 3 de febrero. Aquí somos dirigidos a la puerta del cielo. En Isaías 14 existe una ironía contra Satanás, el caído lucero, hijo de la mañana. Vemos que esta profecía se entremezcla con una ironía contra el rey de Babilonia. Decía, al estudiar Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 9, vemos un dragón identificado como Satanás, así es, que intenta destruir a un niño que apenas nace. En Apocalipsis 12:5, el niño es Cristo. Podemos ver el paralelismo con el rey Herodes Nesí, quien intentó matar a Jesús cuando era niño. El dragón es Satanás, otro sinónimo, y también simboliza el poder romano representado por Herodes, porque Satanás trabaja a través de agentes humanos, Nesí, hasta el día de hoy. Del mismo modo, Satanás era el poder que estaba detrás del rey de Babilonia, y también del príncipe de Tiro. Es cierto. Bueno, Babilonia se alude posteriormente a Roma y a un poder maligno en el libro de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cómo mencionaste, Omar? Sabemos de que en el tiempo de Pedro, cuando él mencionó esto, ya no existía Babilonia, ya lo dijiste.
Pedro estaba refiriéndose a Roma con ese nombre. No hay ninguna prueba de que Pedro hubiera trabajado alguna vez en la Babilonia literal. Además, la tradición ubica a Pedro en Roma durante sus últimos años de vida y su ejecución. Esto también lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Un tremendo libro. ¿Verdad? Todo esto es importante, ¿no es cierto? Además de importante, es relevante. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico Babilonia por la inmoralidad. Para evitar represalias políticas, usaban ese nombre. Al igual que la Babilonia literal, Roma y la Babilonia del Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Ahora fíjate en sí. Vemos nosotros claramente que en el idioma babilónico, en el arameo antiguo, el nombre es Babili, que significa puerta de los dioses o Babilú. Y cuando Jacob despertó de un sueño en el que vio una escalera que conectaba al cielo y la tierra, exclamó: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En Génesis 28:17, Babili o Babilú. Entonces podemos decir que la casa de Dios es la puerta del cielo. La puerta del cielo es Betel y la puerta de Dios en Babilonia eran formas opuestas para llegar al reino de los cielos. La escalera de Jacob se originó en el cielo. Dios la reveló desde lo alto. Pero Babilonia, con sus torres y con sus templos que se llamaban Sigurat, así como la Torre de Babel, fue construida desde cero por seres humanos. El gran constructor, el primero gran cazador, Nimrod. Estas formas opuestas representan caminos contrastantes hacia la salvación. Claro que sí. La gracia como iniciativa divina versus las obras humanas, Nesí. Y lo vemos hasta el día de hoy. Cierto. Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Toda falsa religión, incluidos el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. Y el humanismo secular es lo que estamos viendo en las políticas hoy en día, que todo vive en áreas de grises. Nadie tiene la razón, todos tienen la razón. Dos polos opuestos. No existe absolutos. Tú estás en lo correcto, en lo que tú crees, y hay muchos caminos para llegar al cielo. Y cuán equivocados estamos. Interesante. Elena de White explica en forma bastante directa la manera por la cual llegamos a la salvación. En el libro Manuscript Releases dice lo siguiente: ¿es mediante condiciones que recibimos la salvación? Nunca mediante condiciones es que acudimos a Cristo. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que al vivir la fe, nos aferramos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer eso, entonces hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo y no es: ahora tienes que responder para venir a Dios. El pecador viene y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Esto es impresionante de sí. Esa cita, la número 6, me impresiona porque de verdad el comienzo de esta iglesia hubo personas que pensaban que la salvación era por obras, las obras de la ley.
Pero cuán claros son los escritos de esta autora que muestran que Cristo es la esencia de la salvación. Amén. En esa cita vemos el orden de dos elementos de la experiencia cristiana. Claro que sí. Y esto es relevante. Fe y luego obras, pero son las obras de Cristo en nosotros. Amén. No tus obras. Amén. La fe que justifica produce primero arrepentimiento verdadero y luego buenas obras, las obras de Cristo. Porque el que tiene a Cristo adentro, en el corazón, y tiene una relación amorosa con Cristo, no va a matar, no le va a quitar la esposa o el esposo a su prójimo, porque ya Cristo mora en él. Amén. Y Cristo ha hecho esa obra en él. Las buenas obras son el fruto de esa fe. Me encanta esta cita de la misma autora. Dice así: la fe y las obras son los dos remos que deben emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la mundanalidad, el orgullo y la vanidad. Esto fue escrito en un periódico relevante, y yo lo tengo que decir, The Review and Herald, 11 de octubre de 1887. ¿Y por qué lo digo, Nesí? Porque en 1888 hubo un gran reavivamiento en Norteamérica, donde se presentó con fuerza el plan del mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe. Claro que sí, más claro que esto, imposible. En realidad, la fe y las obras, dos remos que llevan el barco. ¿No? Tremendo. Qué hermoso. El estudio del día jueves 4 de febrero lleva como título Triunfo Final de Sión. Y tenemos que entender que los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías describen la derrota mundial de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. Amén por eso. Vemos en estos textos los funestos juicios de Dios sobre la tierra. También podemos presenciar a un remanente victorioso y gozoso. Y por último, vemos que en sus juicios Dios anticipará el establecimiento de su reino. Dios hará todo esto porque Él es santo. Amén. Él tiene derecho a hacerlo. Dio su ley para que los hombres se mantuvieran puros y el mundo incontaminado. Pero como ellos, nosotros, han rechazado esa ley, no solo se contaminaron a sí mismos, sino también contaminaron al mundo en que viven, y esa ley nos condena hasta el día de hoy. El contagio del pecado ha infectado la tierra que pisamos, el alimento que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos, hermanos, amigos. Cada año que transcurre, la tierra se vuelve más corrupta. Si Dios no interviniera, llegaría el tiempo cuando la contaminación del pecado envilecería de tal modo a la raza humana que sería imposible en sí de vivir aquí. Es solamente por la providencia de Dios, porque Él está deteniendo los cuatro vientos de la destrucción. Es cierto, y esto debe quedarnos muy claro. Satanás, y no Dios, es el instigador del pecado y el responsable de la maldición que resulta del pecado. En todas partes en este mundo actúan fuerzas del mal, y por donde quiera se ve claramente la obra de Satanás. Su veneno ponzoñoso se manifiesta en las enfermedades, en la muerte, en los terremotos, las tormentas, los incendios y las inundaciones. Tristemente será al final de los tiempos, cuando por fin los hombres se darán cuenta de que al excluir de sus vidas a Jesús, aquel que es la luz de la vida, se han acarreado sobre sí mismos una noche sin fin. Ay, Omar, ya cuando sea demasiado tarde, los hombres recién allí se darán cuenta de su deslealtad y en rápida sucesión verán los terrores y calamidades. Ninguno de los impíos escapará de los efectos de las 7 postreras plagas. Claramente dice en Isaías 24:18, que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra.
El que se libre de una será atacado por otra. Así es. Y el que se escape de esta caerá en la siguiente, tarde o temprano. La ruina será segura, pues la muerte y la destrucción vendrán a todas partes. Toda la naturaleza estará trastornada. Los cielos lloverán fuego y no agua. La tierra será sacudida por la voz de Dios. El terremoto que ocurrirá cuando Cristo vuelva será sin duda el cataclismo más terrible que se haya conocido en la historia del mundo. Entonces todo el globo terráqueo será asolado. Las montañas serán sacudidas desde las bases. Las islas se saldrán de sus lugares. Y la superficie de la tierra se asemejará a las olas de un tempestuoso mar. Justito ayer estábamos hablando con nuestra nuera, nuestra hija, y con nuestro hijo sobre este tema. Cómo al leer lo que va a acontecer, cómo asusta, le da miedo leer estas cosas. Claro. Prefiere leer cosas bonitas, porque esto la aterra en la noche. Y es que es verdad, sí. Pero la realidad es la verdad y no la podemos cambiar. Así son las cosas. Este es el fruto del pecado. Es lo que va a suceder. Satanás y sus legiones de perversos ángeles y todos los reyes de la tierra serán amontonados como presos, dice el profeta. Así es. Satanás y sus huestes permanecerán en esta tierra, la cual en su estado caótico se convierte en cárcel para ellos durante 1000 años. Pero los inicuos hombres serán encerrados en la cárcel de la tumba. Ahora, cuando termine ese periodo, Satanás será liberado de su cárcel por un corto tiempo. Los muertos impíos serán resucitados e inmediatamente harán preparativos para tomar la nueva Jerusalén. Pero esta historia de horror tiene un final feliz. Los santos triunfaremos, porque tienen a su lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de todo el universo, y finalmente reinarán por Él, por la eternidad, y con Él por la eternidad. Más allá del sufrimiento, del dolor y la desolación, sabemos con seguridad que Dios triunfará sobre el mal. Gloria a Dios. Ahora te hacemos estas preguntas. ¿Quieres ser parte de esa victoria final? Dios te hace la invitación en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Me recuerda, recibí un mensajito de una muchacha, Perla se llama. Ella tiene 17 años de edad. Y me escribió desde Veracruz. Ella dice: hola, Dios les bendiga mucho. Hoy quiero dar mi testimonio porque estoy tan contenta y agradecida con el Señor, porque a pesar de las pruebas que pasé siendo muy joven, Él siempre estuvo conmigo. Mi autoestima y mi estabilidad emocional ha cambiado. Estoy muy agradecida con el Ministerio de la Voz de la Esperanza. Amén. Por el apoyo que ustedes dan a través de sus transmisiones en vivo, los programas de radio, de televisión, el repaso de la escuela sabática y todo lo que publican. Muchas gracias, en verdad. Aunque ustedes no lo ven porque estamos a la distancia, siempre escucharlos es de mucha bendición, porque me animan y me inspiran. Y una noticia que me llena de alegría y la quiero comunicar: este próximo sábado quiero pertenecer oficialmente al pueblo de Dios. Me voy a bautizar. ¡Qué precioso! Hoy es el tiempo que hagas tu decisión. Amén. De nuestra parte, te invitamos para la semana que viene a estudiar la próxima lección, la derrota de los asirios. Estaremos esperándote por este mismo medio. Que Dios te bendiga.